el día de Acción de Gracias, llegué a la casa de mis padres con mi bebé en brazos. Un letrero en la puerta decía, cena familiar, no se permiten madres solteras. Me quedé allí por un momento, luego silenciosamente coloqué mi regalo en la puerta. Al día siguiente, sus gritos resonaron por toda la casa cuando lo abrieron. Noviembre en Boston es una estación en la que los vientos fríos barren las calles y las hojas caídas bailan en el aire. Martha Carter miró por la ventana del hospital y suspiró profundamente. Vestida con su uniforme blanco de enfermera, cogió el historial de su próximo paciente. El rostro de Martha tenía una sonrisa amable, pero también había un toque de contemplación en su expresión. Muchas gracias, señora Carter, salvó a mi hijo, dijo una madre que había completado los preparativos para el alta, sosteniendo la mano de su hijo pequeño mientras hablaba con Martha. Martha inmediatamente iluminó su expresión y acarició suavemente la cabeza del niño. Jimmy, parece que tu fiebre ha bajado, pero asegúrate de tomar tu medicina, ¿me lo puedes prometer? El niño asintió enfáticamente y sonrió tímidamente a Martha. Momentos como estos eran la razón por la que amaba su trabajo. Durante sus 7 años en el Hospital Comunitario St. Mary, Martha se había ganado la confianza de sus pacientes y el respeto de sus colegas. Después de despedir a la madre y al niño, Martha revisó su reloj, 1 hora más hasta que terminara su turno. Planeaba recoger a Jacob de la guardería un poco antes hoy. Solo pensar en la sonrisa de su bebé de 8 meses aligeró su corazón cansado. Martha, recibiste una llamada del doctor Daniel, le gritó la enfermera jefe, Janet. La expresión de Martha se endureció al escuchar ese nombre. ¿Sobre qué? Quiere ver a Jacob durante el fin de semana de Acción de Gracias. Martha asintió en silencio. Hace 2 años, cuando terminó su matrimonio con el pediatra Daniel Carter, su vida cambió drásticamente. Al principio de su matrimonio, pensó que se entenderían ya que ambos recorrían el mismo camino médico, pero para Daniel, el trabajo siempre fue la máxima prioridad. Es una cirugía de emergencia, este documento es importante para una presentación en una conferencia, las excusas siempre eran las mismas. Cuando Martha quedó embarazada, él estaba feliz, pero nunca realmente hizo tiempo para ella o el bebé. Incluso el día antes de su fecha de parto, estaba en una conferencia médica en otro estado. Cuando Jacob nació, Daniel tardó 6 horas en llegar a la sala de partos. Sus diferentes valores profundizaron gradualmente la división entre ellos. Mientras Martha quería apreciar el tiempo en familia, Daniel constantemente priorizaba su carrera. Eventualmente, tuvieron que admitir que sus diferencias en perspectivas de vida eran mayores que su amor mutuo. El divorcio fue amistoso, pero la reacción de la familia fue diferente. Los padres de Martha, Robert y Diane, se negaron a entender la decisión de su hija. Para ellos, Daniel era el yerno ideal, médico exitoso, de buena familia, estatus social. Cumplía con todos los criterios que valoraban. ¿Por qué arruinaste un matrimonio maravilloso?, preguntaba su madre repetidamente. Su padre no decía mucho, pero su mirada decepcionada siempre estaba dirigida a su hija. Su hermano, Greg, y su esposa, Elizabeth, también tomaron partido en contra de la decisión de Martha. Su hermano en particular, que era compañero de golf de Daniel, expresó abiertamente su enojo por la elección egoísta de su hermana. Después del divorcio, las reuniones familiares se volvieron dolorosas para Martha. Cada vez que se mencionaba el nombre de Daniel, sentía como si la estuvieran culpando, especialmente cuando comenzó su nueva vida como madre soltera. La actitud fría de su familia se hizo aún más pronunciada. ¿Cómo planeas criar a un niño como madre soltera? Jacob necesita un padre. Todavía podrías resolver las cosas si hablas con Daniel. Aún así, Martha no se arrepentía de su elección. Mantuvo su actitud de vivir de forma independiente y positiva. Cuando terminó su turno y recogió a Jacob de la guardería, el corazón de Martha se sintió un poco más ligero. Mirar la sonrisa inocente y los ojos brillantes de su hijo hizo que todas las dificultades valieran la pena. De vuelta en su apartamento, mientras alimentaba a su hijo con la cena, pensó en el Día de Acción de Gracias la semana siguiente. Sus padres invitaban a toda la familia a la cena de Acción de Gracias todos los años. No asistió el año pasado, pero este año sería diferente. Martha planeaba llevar a Jacob, y aunque no se lo había dicho a su familia, también había preparado una sorpresa especial. Debajo de su cama había un gran sobre escondido,
parte de lo que había recibido de Daniel después del divorcio. Estaba destinado a ser un regalo especial para su familia. Marta abrazó a su hijo y pensó en ese sobre, sonriendo en silencio. Mañana será un día especial, Jacob, susurró, besando la suave mejilla de su hijo. En su corazón, se sentía en conflicto entre querer reparar su relación con su familia y querer mantener su dignidad. La mañana de Acción de Gracias, una luz cálida entró a raudales en el apartamento de Marta. El aroma del romero flotaba por la habitación desde la maceta de hierbas junto a la ventana. Marta se había levantado temprano para este día especial. ¿Dormiste bien, Jacob?, dijo, levantando a su hijo de la cama. La sensación del suave cabello de Jacob contra sus dedos llenó el corazón de Marta de calor. Sus grandes ojos azules se parecían a los de su padre Daniel. Hoy vamos a ver a la abuela y al abuelo, habló Marta alegremente, aunque Jacob probablemente no podía entender. Del armario, sacó un vestido nuevo comprado el mes pasado, hecho de tela de terciopelo rojo intenso con un elegante diseño de cuello que mostraba bellamente su escote. De pie ante el espejo, poniéndose el vestido, Marta sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Acción de Gracias con la familia después de 2 años. Había planeado durante semanas para este día. Un gran sobre la mesa del comedor contenía un regalo especial para su familia. También había preparado un pastel de calabaza casero, ya que su madre siempre decía, la comida casera es la clave para abrir los corazones. Sosteniendo a Jacob, se preparó para salir del apartamento. La bolsa del bebé estaba llena de pañales, un cambio de ropa, leche y el animal de peluche favorito de su hijo. Finalmente, cogió el sobre y comprobó su contenido una vez más. Esto podría cambiarlo todo, se susurró a sí misma. La casa de sus padres estaba en un tranquilo barrio suburbano fuera de Boston, la casa donde creció Marta. La casa de ladrillo de 2 pisos fue comprada con el dinero de la jubilación de su padre. La familia de su hermano Greg también se reuniría allí hoy. Al estacionar frente a la casa de sus padres, Marta respiró hondo. Jacob estaba dormido en su asiento de coche en la parte de atrás. Ella lo levantó suavemente y luchó por mantener el equilibrio mientras llevaba el sobre y el pastel de calabaza en una mano. Mientras caminaba por el camino del jardín, los viejos árboles se balanceaban con el viento, y las hojas caídas crujían bajo sus pies. Vívidos recuerdos de su infancia jugando en este jardín volvieron a surgir, trepar a los árboles con su padre, hornear galletas con su madre, jugar al pilla con su hermano en las tardes de verano. Cada precioso recuerdo envolvió su corazón con calor. Al acercarse a la entrada, los sonidos de risas y el aroma de la cocina flotaban desde la casa. La tensión de Marta disminuyó un poco. La luz que brillaba desde las ventanas daba una sensación de confort, pero cuando llegó a la puerta, los pies de Marta se congelaron. Un pequeño letrero escrito a mano estaba colgado en la puerta. Marta lo miró fijamente con incredulidad. El letrero decía con escritura torpe, cena familiar, no se permiten madres solteras. Al principio, pensó que era una mala broma, seguramente la broma de alguien, pero el sonido de la risa de su familia desde más allá de la ventana lo negó. La escena visible a través de la ventana, su padre leyendo un periódico junto a la chimenea, su madre moviéndose por la cocina, su hermano y su cuñada sentados en el sofá con sus hijos. Parecía un retrato familiar perfecto. Lo único que faltaba en esa imagen eran Marta y Jacob. Sintió que su rostro se calentaba. Humillación, ira y, sobre todo, una profunda tristeza la invadieron. Jacob se removió en sus brazos, comenzando a despertarse. La expresión inocente del bebé contrastaba fuertemente con esta cruel situación. «Mamá está aquí, está bien», susurró con voz temblorosa. Mientras permanecía congelada, ¿debería tocar a la puerta o simplemente irse? Varios pensamientos pasaron por su mente. A la luz que se derramaba desde la ventana, Marta vio su sombra en el suelo, la sombra de una mujer y un bebé pequeño. Se veía sola, pero de alguna manera fuerte. En ese momento, algo se decidió dentro de ella. Sacando lentamente el sobre, añadió una nota: pensé que podíamos ser una familia de verdad. Este es mi último regalo, y lo colocó silenciosamente en el felpudo, el pastel de calabaza casero al lado. Sosteniendo a Jacob suavemente, Marta giró sobre sus talones. Sin mirar atrás, caminó por el camino del jardín. Solo el sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies rompió el silencio.
De vuelta en el coche, después de asegurar a Jacob en su asiento de coche, Marta finalmente dejó fluir sus lágrimas, pero no eran lágrimas de debilidad. Había una luz de firme resolución en sus ojos. Estaremos bien, Jacob, nos tenemos el uno al otro. Al arrancar el motor, Marta miró la casa por última vez. Las luces de la ventana se reflejaban en sus lágrimas, brillando. Ese brillo parecía reflejar la fuerza interior que poseía. El coche se alejó lentamente, y Marta Carter y su hijo dejaron el lugar del rechazo. Su corazón estaba herido, pero aún más, estaba lleno de convicción. Esta noche, ella y su hijo celebrarían el Día de Acción de Gracias por su cuenta, y mañana comenzaría un nuevo día. Sin saber lo que traería el sobre que había dejado atrás. En el camino a casa, los rostros de sus padres y su hermano aparecían y desaparecían en la mente de Marta. ¿Había hecho algo mal? ¿Debería haberlo intentado con más empeño? Pero no se arrepentía de las decisiones que había tomado en su vida. Tanto su divorcio de Daniel como su decisión de criar a su hijo sola fueron decisiones que creía que eran correctas desde el fondo de su corazón. El valor para seguir tu propio camino, eso era lo que quería enseñarle a su hijo. Sintió que era su responsabilidad como madre mostrarle cómo vivir con fuerza mientras lo protegía de tal rechazo. De vuelta en su apartamento, Marta sacó de la nevera una cena de acción de gracias para llevar del restaurante, la había preparado por si acaso. La calentó, encendió velas en la pequeña mesa y comenzó una cena especial solo para ella y su hijo. «Feliz día de acción de gracias, Jacob», dijo, besando la mejilla de su hijo. La mañana después del día de acción de gracias, una suave luz del sol entró a raudales en el apartamento de Marta. Fuera de la ventana, la nieve que había caído durante la noche reflejaba la luz del sol, iluminando toda la habitación. Marta estaba preparando café de la mañana en la cocina, su aroma se extendía por toda la habitación. La voz despierta de Jacob llegaba a través del monitor de bebé. Marta sonrió y se dirigió al dormitorio. Al acercarse a la cama de su hijo, Jacob levantó ambas manos para saludarla. Sus pequeñas manos y su suave sonrisa aliviaron el dolor de ayer. «Buenos días, mi pequeño príncipe». Marta cogió a su hijo y regresó a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, se encontró reflexionando sobre ayer, las palabras en ese letrero, la sensación de ser excluida del círculo familiar y el sobre que había dejado en la puerta. «Me pregunto cómo habrá ido eso», murmuró. ¿Qué había en el sobre? Marta lo sabía muy bien. Durante el divorcio, Daniel le había ofrecido más división de bienes de lo esperado. Aunque inicialmente se negó, él insistió en que era para Jacob, y finalmente aceptó la considerable cantidad. Con parte de esos fondos, Marta había preparado una prueba del pago del préstamo para sus padres y billetes para un viaje alrededor del mundo para toda la familia. Era un paquete de lujo que se podía utilizar en cualquier momento dentro de un año, especialmente organizado por un amigo cercano en una agencia de viajes. Marta recordaba bien que sus padres habían soñado con viajar por el mundo durante años, y habría sido un viaje educativo también para los hijos de su hermano. No es que quisiera que lo aceptaran, se dijo a sí misma mientras preparaba el cereal de Jacob, solo quería mostrarles que amo a mi familia. En la quietud de la mañana, su teléfono celular sonó de repente. La pantalla mostraba a madre. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Después de ayer, no podía esperar nada bueno de esta llamada. Por un momento, consideró ignorarla, pero respiró hondo y respondió. «¿Marta?» La voz de Diane carecía de su calma habitual. En el fondo, podía oír algo rompiéndose y voces masculinas excitadas, probablemente su padre y su hermano. «Lo que dejaste atrás, esto es real». La voz de su madre temblaba. Marta se sentó en una silla y respondió en voz baja, «¿A qué te refieres?» «El contenido de ese sobre». Marta permaneció en silencio, esperando que su madre continuara. Al otro lado, escuchó a alguien recogiendo algo. La prueba del pago del préstamo, los billetes para el viaje alrededor del mundo, todo esto. La voz de su madre se ahogó. «Están rotos. Alguien rompió todo en pedazos y lo tiró». La garganta de Marta se secó. Ella no los había roto, debía haber sido alguien de su familia. En el fondo, tal vez había intuido que esto podría suceder. «Mamá, ¿sabes que estaba colgado en la puerta cuando fui ayer?» La voz de Marta era tranquila pero firme. «¿Qué era?»
Un letrero que decía, cena familiar, no se permiten madres solteras. Al otro lado, escuchó que su madre contenía la respiración. El ruido de fondo también se calmó un poco. No había tal cosa. Lo vi con mis propios ojos, mamá. Vine con Jacob en brazos, pero no fuimos bienvenidos como familia. Después de un momento de silencio, la voz de su madre regresó, ahora débil y sorprendida. No sé nada de ningún letrero. Los estábamos esperando toda la mañana. Cuando no viniste, estaba a punto de llamarte. Pero el letrero estaba ahí, alguien lo puso. Justo entonces otra voz llegó a través del teléfono, una voz baja y enojada. Era su hermano, Greg. Marta, yo lo puse, pero se suponía que era solo una pequeña broma. La ira brotó en el corazón de Marta. Una broma que excluía a su propia hermana y a su sobrino del bebé de la familia y llamándolo una broma. Greg, eso estaba lejos de ser una broma. Lo sé, interrumpió su voz, yo solo. Parecía quedarse sin palabras. El teléfono volvió a su madre. Marta, no sabíamos nada. Cuando no viniste, todos estábamos preocupados, y esta mañana cuando abrimos la puerta. En el fondo, ahora podía oír también la voz de su padre. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué la empujó a este punto? Marta cerró los ojos. Deben haber abierto ya su sobre y encontrado su contenido destrozado, y estaban empezando a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. El contenido de ese sobre fue preparado utilizando parte de la división de bienes que recibí durante mi divorcio, explicó lentamente, billetes de ida y vuelta para el viaje mundial con el que papá y mamá habían soñado y una prueba del pago de su préstamo hipotecario para toda la familia. Al otro lado, alguien jadeó bruscamente. ¿Pero por qué están rotos? La voz de su madre temblaba. Yo no los rompí. Ayer, después de ver el letrero, simplemente dejé el sobre frente a la puerta y me fui a casa. Siguió el silencio. Marta miró por la ventana de la cocina. La escena nevada era hermosa, un mundo blanco puro que se extendía. Jacob estaba comiendo cereal tranquilamente en su trona, ocasionalmente sonriendo hacia ella. ¿Qué significa esto? La voz de su padre se acercó al teléfono. Alguien los rompió. Marta suspiró. No lo sé, pero está bien, no te preocupes más por eso. Solo estaba destinado a ser un regalo. Si no fue recibido, está bien. La voz tranquila de Marta se sorprendió incluso a sí misma. El dolor de ayer todavía estaba en su corazón, pero esta mañana de alguna manera se sentía diferente. El hecho de que el contenido del sobre hubiera sido destrozado le dio una especie de liberación, no más expectativas ni apegos, solo aceptar la realidad. Marta, la voz de su madre regresó, nosotros. Estaba luchando por encontrar las palabras. Mamá, está bien. Jacob y yo estamos bien, no se preocupen por nosotros. Desde el otro lado del teléfono, ahora se podía oír la voz de su hermano. Marta, yo, no debería haber puesto ese letrero. Se suponía que era una broma estúpida, pero nadie se rió. Mamá y papá estaban deseando verte. La voz de Greg estaba teñida de arrepentimiento, pero el corazón de Marta ya había cruzado una línea. Greg, me has estado criticando por convertirme en madre soltera todo el tiempo. Te pusiste del lado de Daniel y me culpaste. ¿No era ese letrero tus verdaderos sentimientos? El silencio continuó al otro lado. Podía oír la voz baja de su padre preguntando, hijo, ¿es esto cierto? Yo solo. Las palabras de Greg se desvanecieron. Marta respiró hondo. Escuchen todos, los amo a todos. Preparé esos regalos con eso en mente, pero si no pueden aceptar mis elecciones o mi forma de vida, también está bien. Jacob y yo simplemente seguiremos nuestro propio camino. No, Marta, la voz de su madre regresó con urgencia, te amamos. Es solo. Marta miró a Jacob, su corazón se calentó al verlo reír inocentemente. Mamá, entiendo lo que estás tratando de decir, pero ahora se necesitan acciones más que palabras. Después de colgar el teléfono, Marta dejó escapar un profundo suspiro. La carga que había llevado durante años se sentía un poco más ligera. Cogió a su hijo y señaló el mundo blanco puro visible desde la ventana. Mira, Jacob, un nuevo día está comenzando.
La quietud de la tarde envolvió el apartamento de Marta. Después de pasar la mañana con Jacob en el parque cubierto de nieve, Marta había acostado a su hijo para que tomara una siesta y estaba sentada en una pequeña silla junto a la ventana. En sus manos tenía un proyecto de tejido a medias, un pequeño suéter que estaba haciendo para Jacob. Encontraba paz en la sensación del hilo y en el movimiento rítmico de las agujas de tejer. Varias horas habían pasado desde la llamada telefónica de la mañana. No había habido contacto de su familia desde entonces. Marta se preguntaba si sus palabras habían sido demasiado duras, pero al mismo tiempo, sentía que no había vuelta atrás. Durante años, había intentado cumplir con las expectativas de su familia. Ahora, finalmente estaba viviendo su propia vida. Las agujas de tejer se detuvieron. Mirando hacia afuera, vio que había comenzado a nevar de nuevo. Cristales blancos bailaban desde el cielo, envolviendo toda la ciudad en una tranquila manta blanca. Mirando el paisaje donde la belleza y la dureza del invierno coexistían, Marta estaba reflexionando sobre su vida. De repente, sonó el timbre. Marta dejó a un lado su tejido y se levantó. Un visitante inesperado. Pensando que podría ser su amiga Jennifer, se dirigió a la puerta. Cuando abrió la puerta, Marta contuvo el aliento. Ante ella estaba toda su familia, su padre Robert, su madre Diane, su hermano Greg y su esposa Elizabeth, y sus 2 sobrinas y sobrinos. Todos estaban cubiertos de nieve, y un profundo remordimiento se mostraba en sus rostros. Los ojos de su madre estaban rojos por las lágrimas. Su padre había perdido su postura digna habitual, y su hermano tenía la cabeza gacha. Marta, su padre habló primero. Su voz era la más débil que Marta había oído nunca. «¿Podemos entrar?» Silenciosamente, Marta se hizo a un lado y los invitó a entrar. Cuando cada miembro de la familia pasó a su lado, ninguno pudo encontrar sus ojos. Su hermano, el último en pasar, la miró brevemente antes de apartar la mirada. Con la familia reunida en la sala de estar, una tranquila tensión llenó el espacio. Nadie tuvo el valor de hablar primero. Marta fue a la cocina a preparar té. Sus manos temblaban ligeramente, no por la ira, sino por la tensión ante la inesperada situación. «Hablemos tomando el té», dijo en voz baja. Marta distribuyó tazas a cada persona y finalmente se sentó ella misma. «¿Por qué no pudieron pensar en mí como familia?» La silenciosa pregunta de Marta rompió el silencio de la habitación. No era una acusación, sino una pregunta genuina. Su padre respiró hondo y comenzó lentamente: «Marta, me equivoqué. Cuando Daniel se fue, yo me decepcioné. Era como el hijo que quería, un médico exitoso, una figura respetada». Marta interrumpió silenciosamente. El rostro de su padre se contrajo de dolor. «No, no es eso. Soy solo un hombre con ideas anticuadas. Pensé que las familias deberían permanecer juntas. Cuando elegiste dejarlo, lo sentí como una derrota personal, tu derrota. Cuando es mi vida, sí, ese fue el error». Su padre inclinó la cabeza. «Te estaba imponiendo mis valores. Debería haber respetado tus elecciones». Su madre habló a continuación. Su voz temblaba con lágrimas. «Marta, no pude protegerte. Cuando Greg puso ese letrero, debería haberlo detenido, pero yo no dije nada. No pude superar la conmoción de perder a Daniel, y te culpé. Eso fue vergonzoso de mi parte como madre, como ser humano». Marta escuchó sus palabras en silencio. Había imaginado este momento durante mucho tiempo, pero en realidad ver a su familia disculparse era complicado. Sus emociones oscilaban entre la ira y el perdón. «El letrero fue mi culpa», dijo su hermano Greg en tono grave. No pudo mirar a Marta a los ojos. Se suponía que era una broma estúpida, pero la verdad es que provenía de los celos. «Marta, siempre has tenido talento, hermosa, inteligente, amada por todos. Siempre sentí que estaba viviendo a tu sombra, y verte mantenerte fuerte incluso como madre soltera, eso me puso aún más celoso». Marta se sorprendió por las palabras de Greg. Nunca se había imaginado que su hermano estuviera celoso de ella. «Greg, no, escucha», continuó, «no quise lastimarte. Solo estaba criticando tu vida para ocultar mi propia pequeñez, y ayer puse ese letrero. Nadie se rió, pero no dije nada,
¿y esta mañana cuando encontramos ese sobre? Su voz se ahogó. Fui yo. Yo destrocé el contenido. Cuando abrí el sobre y vi lo que había dentro, me perdí en los celos y la ira. Estaba furioso porque tuvieras tanto dinero, que pudieras pagar fácilmente nuestro préstamo con el que hemos luchado durante años, que pudieras darnos billetes para un viaje mundial. La habitación volvió a quedar en silencio. La esposa de Greg, Elizabeth, le tomó la mano en silencio, llorando. Los niños se sentaron en silencio en la esquina, sus jóvenes ojos reflejaron confusión ante las complejidades del mundo adulto. Marta se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, coloreando el mundo de blanco. No estaba decidida si perdonarlos o cerrar la puerta a su corazón. Justo entonces, el llanto de Jacob llegó desde el dormitorio. Parecía haberse despertado de su siesta. Marta fue inmediatamente a él y pronto regresó con su hijo en brazos. La presencia de Jacob cambió la atmósfera en la habitación. Su sonrisa inocente aligeró el ambiente pesado en cierto modo. Miró alrededor de la habitación a los extraños con ojos curiosos y de repente se echó a reír con una voz brillante. Sosteniendo a Jacob, Marta examinó a su familia. Este es mi hijo, Jacob, su nieto y sobrino. Necesitará amor familiar muchas veces en el futuro. Por primera vez, una luz de esperanza apareció en los rostros de sus padres. Su madre extendió la mano y dijo con voz temblorosa, ¿puedo sostenerlo? Marta dudó por un momento, pero lentamente le entregó a Jacob a su madre. Diane sostuvo a su nieto por primera vez, y las lágrimas brotaron. Un niño tan hermoso. Su padre también se acercó y suavemente sostuvo la pequeña mano de su nieto. Marta, ¿nos darás una oportunidad de conocerlo y una oportunidad de conocerte de nuevo? Marta respiró hondo. Varias emociones se arremolinaron en su corazón, pero al ver a su hijo sonriendo feliz en los brazos de su abuela, tomó su decisión. Ustedes destrozaron la presencia, pero no pueden destrozar mi corazón, dijo en voz baja. Necesitamos tener muchas conversaciones. Llevará tiempo reconstruir la confianza, pero por el bien de Jacob, por mi bien y por el bien de toda la familia, creo que vale la pena el esfuerzo. Una tranquila sensación de alivio se extendió por la habitación. No era una reconciliación completa, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Greg se levantó y se acercó a su hermana. Marta, lo siento mucho. De ahora en adelante, quiero apoyarte a ti y a Jacob como hermano. Marta asintió ligeramente. Muéstrame con acciones, no solo con palabras. Fuera de la ventana, la nieve había cesado, y una delgada luz del sol comenzó a brillar. La luz se reflejaba en el mundo plateado, llenando la habitación con un cálido resplandor. Marta estaba de pie en esa luz, observando a su familia interactuar con su hijo. Sabía que hoy no resolvería todos sus problemas, pero era el comienzo de un nuevo camino. Un año después, Boston estaba una vez más envuelta en el bullicio de Acción de Gracias. Desde la ventana del apartamento de Marta, se podían ver coloridas hojas de otoño, señalando el cambio de estaciones. El dulce aroma del pastel de calabaza flotaba desde la cocina, y pequeños pasos corrían por el suelo de la sala de estar. Jacob, si corres así, te caerás, Marta llamó a su hijo con una risa. Con 1 año y medio, Jacob había aprendido a caminar recientemente y estaba explorando la habitación con una cara llena de alegría. Su brillante risa insufló nueva vida a este apartamento. Sonó el timbre, y Marta se secó las manos mientras se dirigía a la puerta. Cuando la abrió, los rostros sonrientes de sus padres la saludaron. Mamá, papá, bienvenidos. Diane abrazó a Marta, y Robert suavemente colocó su mano sobre el hombro de su hija. Detrás de ellos estaba Greg solo. ¿Dónde está Elizabeth?, preguntó Marta. La expresión de Greg se ensombreció ligeramente. Ella no pudo venir. Estamos separados. Muchas cosas habían cambiado durante el año pasado. El matrimonio de Greg y Elizabeth estaba en una encrucijada. Irónicamente, Greg se encontraba ahora en una situación cercana a ser un padre soltero él mismo. Al enfrentarse a sus hijos, finalmente estaba empezando a entender verdaderamente la posición de Marta. Los niños están esperando en la casa de mamá y papá. Están ayudando con los preparativos de esta noche, sonrió Greg. Durante el año pasado, la relación de Marta con su familia se había reparado gradualmente.
Comenzó con cortas visitas semanales y eventualmente se convirtió en reuniones familiares regulares. Sus padres llegaron a adorar a Jacob, y las fotos de su nieto ahora adornaban su hogar. Greg en particular había cambiado mucho. Empezó a ver la fuerza de su hermana con nuevos ojos, y cuando su propio matrimonio empezó a desmoronarse, incluso buscó la ayuda de Marta. «¿Por qué no nos reunimos aquí hoy y luego cenamos en nuestra casa?», sugirió Diane. «Todos se están preparando para ello». Marta sonrió. A diferencia de los días de Acción de Gracias anteriores, este año el plan era que toda la familia se reuniera primero en la casa de Marta, luego se trasladara a la casa de sus padres. Este fue el comienzo de una nueva tradición familiar. En la sala de estar, Jacob estaba dando vueltas alrededor de su abuelo, riendo con deleite. Robert estaba absorto jugando con su nieto, la alegría pura en su rostro. Marta sacó un pequeño sobre de la mesa de la cocina. «Este es un regalo para todos». Greg lo miró con una expresión tensa. El recuerdo del año pasado debió haber vuelto a él. «No te preocupes», dijo Marta, «este no será destrozado». Dentro del sobre había una foto de una pequeña cabaña junto al lago y una confirmación de reserva. «Pensé que podríamos pasar las vacaciones de Navidad juntos. No es una lujosa gira mundial, pero es perfecta». Diane dijo con emoción. Marta miró por la ventana. Las hojas caídas bailaban con el viento, anunciando la llegada de una nueva estación. Respiró hondo y grabó este momento de estar rodeada por la risa de su familia en su corazón. «Lo que importa no es a dónde vas, sino con quién vas. No el dinero sino el amor», dijo en voz baja. La familia asintió en silencio a sus palabras. Finalmente estaban empezando a entender el significado de una verdadera familia.